Si yo quiero hacer un mallado manual o un refinamiento global, lo puedo hacer desde otros lugares. Fíjense, vamos a agarrar una pieza en Inventor, vamos a dibujar una pieza. Vamos a dibujar una pieza simple para ver cómo es el mallado. Entonces vamos a dibujar un rectángulo, más o menos de 50 de largo por 10, y lo vamos a extruir otros 10. Entonces tenemos esa piecita que es rectangular, es bien simple para ver cómo es el mallado global. Recuerden que yo el material lo puedo poner desde aquí, desde acá donde estoy dibujando, o lo puedo modificar después cuando hago el estudio. Acá, por ejemplo, no puedo poner el material porque tengo justo la ventana de zoom. A ver, acá. Acá puedo elegir el material. Vamos a poner un acero. Vamos a poner un acero mild steel. Bueno, ahí cambió el color porque quiere decir que ya puso el acero. Entonces me vengo a Stress Analysis. Y si se acuerdan, yo les había comentado que el orden de trabajo para hacer el cálculo viene de izquierda a derecha. Y llego hasta simulación. Y después tengo diferentes formas de visualizar. Ver los resultados, la convergencia, y visualizar lo que acabo de hacer. Entonces lo primero que tengo que hacer es crear un estudio. Voy a crear un cálculo estático. Y ahora el segundo es asignar el material. Bueno, se acuerdan que era la tabla paramétrica, si quiero incluir alguna variación dentro del cálculo, que lo vimos en la clase anterior. Voy a asignar el material. Fíjense que el material original es acero y puedo sobreescribir el material. Puedo poner otro acá. Si me olvidé de ponerlo cuando hago la figura, bueno, puedo poner el material en este lugar. Bueno, no es necesario porque ya lo definí. Esto era si quiero cambiar de elemento, todavía no lo vamos a utilizar. Y acá voy a hacer las restricciones que yo quiera darle. Por ejemplo, vamos a fijarlo en la cara de atrás. ¿Bien? Entonces ahí lo fijé. Acá puedo poner las fuerzas que yo quiera. Vamos a poner 1000 newtons en esta cara. Y fíjense que está de compresión. Y acá puedo cambiar la dirección y ponerlo de tracción. ¿No? Y acá puedo ponerle, con esta, elijo la orientación. Fíjense que si yo aprieto acá, voy a poner acá una carga vertical. Y si aprieto en esa arista, o sea, con este elijo la dirección donde quiero ubicar la fuerza. Fíjense que acá una carga horizontal. Bueno, en este caso la voy a poner en ese sentido, hacia afuera, de tracción. Y bueno, habíamos visto el mallado automático, que lo sacábamos de acá. ¿Ven? Acá ponía la cantidad de iteraciones que quería aplicar en el mallado automático, un criterio de parada. Acá está puesto por defecto el 10%, o sea, cuando la tensión entre dos corridas simultáneas, la tensión máxima, sea menor que el 10%, entonces ahí va a dejar de iterar. Pero bueno, esto ya lo vimos. Vamos a ver que está acá, que es el mallado global. Esto lo que quiere decir es cómo voy a hacer el primer mallado. O si no quiero utilizar un mallado automático, cómo voy a hacer el mallado manual.
Bueno, lo primero que tengo acá, el primer campo, me va a dar el tamaño promedio del elemento. Fíjense que dice 0,1. Ese 0,1 quiere decir que va a ser de la longitud mayor de esta pieza, lo voy a multiplicar por 0,1 y ese va a ser el tamaño del elemento. ¿Recuerdan que esto yo le di 50? Entonces, si yo lo dejo como 0,1, me va a poner 10 elementos en esta dirección, y como acá tenía 10, o sea, es decir, agarra la longitud mayor, que era 50, y la multiplica por 0,1 y ese va a ser el tamaño promedio del elemento. O sea que cada elemento va a medir 5 milímetros. Como en esta dirección y en esta dirección tengo 10 milímetros, entonces me va a meter 2 elementos por cada dirección. Fíjense. Lo dejamos ahí sin modificar y apretamos en Mesh y ahí lo vamos allá. Fíjense que acá me metió 10 elementos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Me hizo 10 divisiones en este largo. Y en el ancho y en el alto me hizo 2 divisiones. ¿Está bien? Vamos a modificar esto. Vamos a ponerle 0, 0,2. Si es 0,2, entonces tiene que poner 5 en este sentido y uno solo en el otro. No me está haciendo el mallado. Ah, fíjense que bueno, acá lo que hace es mostrar el mallado solamente. Lo que tengo que hacer, fíjense que acá en este árbol me puso un rayo que es de actualizar. Entonces hago clic derecho y pongo update. Entonces ahí hace la malla de vuelta, no modificó. Vamos a poner 0,3. A ver si lo modifica. No. Bueno, la malla más chica que toma es esa. Vamos a bajarle, vamos a hacerla más chica todavía. En lugar de 0,1 vamos a poner 0,5. Entonces ahora, en lugar de 10, como le puse la mitad, tiene que poner 20. Si vengo, clic derecho y hago el update, entonces ahí voy achicando, pero de forma global. Este que está acá es el tamaño mínimo del elemento. Ah, bueno, por eso no los hacía más grandes. Porque el tamaño mínimo es 0,2. Si yo ponía 0,2 acá, entonces no me lo iba a hacer. Vamos a poner 0,5. Vamos a poner 0,3 acá. Y acá vamos a poner 0,2. A ver qué hace ahí. No. Bueno, le gustó ese tamaño mínimo y de ahí no va a achicar. No quiere. Bueno, listo. Pero bueno, con este toco el tamaño promedio y con este el tamaño mínimo. Vamos a dejar 0,2 ahí y 0,05. Bien, entonces con esos dos valores, ahí le modifiqué el tamaño máximo, entonces corro la simulación. La va a hacer bastante rápido, en realidad estos valores que está acá, fíjense que el valor, esto tiene 10 por 10 milímetros y le puse millinewton. O sea que 1000 dividido 100 me da 10 megapascales. Fíjense que todos los valores son de 10 megapascales. Esto que me da acá, este problema que me da acá es un problema de borde. Porque ahí está agarrado, está agarrada la barra ahí. Pero en realidad hay un teorema, un principio que se llama principio de Saint Venant, que dice que los valores válidos, o sea, despreciando el borde,
si yo tomo esta longitud, que es una longitud característica del borde, o sea, la altura de la barra, si yo lo tomo en el sentido del eje de la barra, a partir de estos valores, no sé si se alcanza a ver bien la flecha del mouse, a partir de estos valores tendría que quedar uniforme la tensión. Bueno, si yo hago el cálculo me tiene que dar 10 megapascales. Y vengo acá con este que se llama PRU, que me sirve para poner acá y decir, bueno, a ver, tengo 10 megapascales ahí, 10 megapascales ahí, 10, 10. Y acá, 866, 868, capaz que acá 15 con 17. Bueno, y esto con clic derecho puedo borrar de a uno o borrar todos con estas dos. Entonces, aprieto borrar todo. Después acá tengo que me muestre el máximo, ¿dónde está? A ver si me deja mover. En esa esquina está el máximo y el mínimo debe estar ahí al medio. Bien, vamos a sacar el máximo y el mínimo. Todavía no me interesa. Bueno, ¿qué me faltó? Estos dos que están acá, que en este caso no lo vamos a ver porque no tiene dónde aplicar estos dos, pero vamos a agarrar esta pieza que hicimos recién, vamos a modificarla y vamos a hacerle, le pongo 3 puntos donde yo quiero y le voy a hacer 3 agujeros. Le vamos a bajar un poquito el diámetro, vamos a darle 2 milímetros. Ok. Y ahí le hice 3 orificios. Si vuelvo a la simulación, fíjense que me guardó la carga, me guardó la restricción que había puesto, pero ahora me aparecen, fíjense, todos estos rayitos que me dicen que tengo que revisar el modelo. Bueno, el de contactos todavía no, porque tengo una sola pieza, entonces no tengo contacto con nadie. Entonces hago el update ahí y no pasa nada. Pero sí el de la malla. Fíjense que la malla, cuando le hago el update, me respeta el mallado global que yo le di, que era de 0,05, pero fíjense que donde están los orificios, acá hizo un mallado diferente. Entonces ahí es donde entran a jugar esto que está acá, que es el ángulo de, bueno, esto es giro, pero en realidad no es un ángulo de giro, es un ángulo, ese ángulo quiere decir cuánto va a girar con respecto al que sigue, al borde del elemento que sigue. ¿Ah? Fíjense que si un elemento gira 60 grados y yo tengo 360 grados, o sea que voy a tener 6 elementos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea, este es el máximo. Si yo empiezo a achicar este ángulo, entonces alrededor de este círculo se empiezan a meter más elementos. Vamos a ponerle 30 grados. Aprieto ahí OK. Fíjense que aparece otra vez el update acá en la malla. Y ahora tienen que aparecer más elementos alrededor de ese orificio. No solo de ese, sino de los otros también. Vamos a ponerle 15 grados. Bueno, no cambió mucho porque ya en el paso anterior lo había hecho bastante chico, pero en este caso, ahí lo hace con 15 grados y fíjense los elementos
el tamaño de los elementos. Fíjense que hay elementos que están bastante distorsionados. Por ejemplo, este elemento no es bueno que esté. Por eso a mí mucho los programas de diseño no me gusta utilizarlos en cálculo, porque hay veces que no se puede controlar eso. Fíjense que acá hay elementos que son bastante feos. Bien. Ahora, ¿qué es lo que me dice que este elemento, el que está al lado del orificio, tenga este tamaño y el que sigue este otro y el que sigue este otro? Fíjense que si ustedes los van mirando, se van agrandando, pero de forma gradual. Eso está dado por este parámetro, el factor, gradient factor. Si yo le pongo 2, entonces la relación entre este y este otro va a ser de 2. Vamos a hacer un update. Fíjense que ahora este elemento tiene el doble en una de sus aristas, tiene el doble que cualquiera de estos elementos. Más o menos se puede alcanzar a ver. Y cuando mayor sea este número, vamos a ponerle 3, menor es la transición. Bueno, ahí no lo hizo, pero no lo necesitó porque el elemento mayor, el que llega al toque, es este. A ver si le vamos a bajarle acá. Vamos a dejar 0,1. Ahí está. Fíjense que estos elementos, la longitud que tiene este elemento, al elemento siguiente, la relación que hay entre lados ya es mayor. Si quiero que esa relación sea menor, entonces empiezo a achicar este número. Le pongo 1,2. No puede ser menor que 1, ¿no? Porque no se pueden ir achicando hacia afuera los elementos. Eso va de 1 a más infinito. Más infinito. Tampoco. Fíjense que ahí lo achiqué y de esa manera va de forma más gradual aumentando. Generalmente estos valores que están acá, yo utilizo 15 grados acá y este lo dejo como está, en 1,5 está bastante bien. Vamos a hacer un ensayo, ¿se acuerdan que tenía 10 megapascales? Bueno, un orificio hace aumentar en 3 veces la tensión si yo tuviese una placa infinita. Y fíjense que, bueno, me da 35. Si la placa fuese infinita, el valor máximo acá sería 3. Pero como acá tengo bordes que influyen, y acá tengo el borde muy cerca, entonces acá puede estar el 35, este me juego que está acá, y en los demás es 30. Fíjense que es un valor, a ver si... Es un valor rojo, pero no tan marcado como este que está acá. Entonces yo me juego a que el valor máximo esté en esta parte de acá abajo, es ese orificio influenciado por el borde, y en estos de acá el valor es más cercano a 30. Para que sea 30 la placa tiene que ser infinitamente larga, infinitamente ancha, y estar tirado de ambos lados. Bueno, fíjense que acá, vamos a anotar una cosa más, no se desplaza solamente en el sentido axial, sino que también va hacia arriba. ¿Ah? ¿Por qué? Porque al tener menos material del lado de abajo, tengo 2 orificios del lado de abajo y uno solo del lado de arriba, está desbalanceado, entonces es menos rígido del lado de abajo y es más rígido del lado de arriba. Por eso se desplaza hacia arriba. Una buena forma de ver que lo que ustedes están haciendo está bien es aumentar la deformación y decir, bueno, esto sí, exageradamente se comporta como yo imaginaba. Entonces, ahí pueden ver que lo que están haciendo está bien. Si les da cualquier cosa, lo que hace la pieza no es lo que ustedes suponían que iba a ser, bueno, pueden pasar 2 cosas, que ustedes estaban equivocados o que el programa tiene mal cargado algún dato.
Bien, vamos a ver entonces dónde está el máximo valor. Bueno, fíjense como les comentaba, está en el orificio del lado de abajo, influenciado por el borde. Vamos a sacar el mallado. Pero el valor máximo está en ese punto. Y vamos a ver qué valores nos da, vamos a ponerle sin deformar, qué valores nos da en esta parte que para mí tiene que ser cerca de 30. Entonces, aprieto ahí y me da 29,59, 29,99, 30,2, acá 31,3, porque bueno, ese está cerca del borde, pero está bien que des esos valores cerca de 30. Bueno, un poco lo que le comentaba está en este PowerPoint. Este es el tamaño promedio, como les decía, este es el tamaño mínimo. Por ejemplo, acá tenemos tamaño promedio 0,2. Perdón, acá lo que estoy haciendo es variar el tamaño mínimo. Si yo le dejo 0,1, o sea, lo divide en 10, y fíjense que acá el tamaño mínimo es 0,2, lo dejo de esta manera, cuando el tamaño mínimo es 0,5, quiere decir que el tamaño mínimo del elemento va a ser la mitad del más grande. Entonces, ahí entra a jugar el tema del tamaño mínimo. El tamaño mínimo del elemento es en relación al tamaño del elemento promedio. Quiere decir que el tamaño mínimo del elemento que va a tomar va a ser, en este caso, 0,2 del tamaño promedio. Si yo agrando este valor, entonces fíjense que va a ser 0,5 del tamaño promedio. Bueno, acá el factor de transición, eso que veíamos recién, como poniendo un valor 1, que es el límite como se descontrola, y con 1,5 y con 5 como es la variación. Yo hoy lo hice con 1,2, con 1,5 y con 3, pero fíjense que distorsionados están los elementos, entonces no hay forma de que esto dé un buen resultado. Sin embargo, lo que hicimos acá tendría que dar un buen resultado. Si yo me fijo en la convergencia, me da este valor, 34,9, que es la máxima, y si quisiera hacer un estudio de convergencia, vamos a ponerle 3 iteraciones y que frene cuando el máximo sea 1% de la iteración anterior. Entonces le doy OK, y a correr esos resultados. Acá estoy haciendo las dos cosas. Por un lado, hice un mallado global, y por otro estoy, además, haciendo un mallado iterativo. Esperemos que no tarde mucho. Bien, mientras hace eso, bueno, acá lo que les comentaba, el ángulo de transición, 10 grados, 20 grados, 60 grados. Por defecto viene 60, a mí la verdad que en el 60 queda bastante feo. Yo usaría, bueno, fíjense que entre 20 y 15 da buenos valores. Si empiezan a achicar acá, obviamente les va a dar más elementos. Bueno, se puede jugar con eso. Cuando no quieren hacer un mallado automático, porque ustedes ya saben dónde quieren hallar las tensiones máximas, les puede dar en otro lugar. Si ustedes hacen mallado automático, les va a buscar tensiones máximas en cualquier lado. Cuando tienen una pieza así chiquita no importa, pero cuando tienen un ensamble, les va a buscar tensiones máximas en puntos de contacto, en bordes rectos, porque si bien los bordes rectos no son buenos para los elementos finitos, cuando yo pongo un borde redondeado, el programa lo que hace es meter más elementos ahí. Imagínense que si yo pongo un ángulo
acá de 20 grados, entonces lo va a hacer en todos los radios que haya de una pieza o de un ensamble. Cuando ustedes trabajan con un ensamble grande, no pueden poner el mallador automático y que les haga refinamiento por todos lados. Entonces ahí tienen que ir, refinar global en tal lugar. ¿Terminó esto? Bárbaro. Ahí está. Bueno, fíjense que, bueno, acá hizo un refinamiento automático y, bueno, subió un cachito más la tensión y llegó a 37. Vamos a ver dónde hizo el refinamiento. Bueno, fíjense que acá hay un refinamiento con respecto, acá, ¿cómo podemos ver dónde hizo refinamiento? Bueno, si yo vengo acá a este orificio, fíjense que arriba los elementos son mucho más chicos que acá, al costado. Entonces acá hizo un refinamiento iterativo. Lo mismo que en este lugar. Acá arriba son más chicos que los que están acá al costado. Entonces no utilizó solamente el refinamiento global, donde yo le decía en el orificio pone tantos elementos. Y acá también, fíjense que acá el tamaño de los elementos es mucho más chico que acá. Entonces, bueno, este es un buen gráfico de convergencia de una pieza. Bueno, también tengo una forma de controlar localmente el mallado, que es este que quedó acá, que directamente elijo una cara o un borde y le digo, ahí quiero el tamaño en milímetros del elemento. Si se acuerdan, yo a este orificio tenía 2 milímetros de diámetro. Entonces, si yo le pongo 0, a ver, vamos a poner 0,2, y voy a elegir esa cara, toda la superficie del orificio, aprieto OK, vamos a sacar vamos a poner en 0 para que no haga convergencia, pongo OK, y voy a hacer un update del mallado. Entonces fíjense que en este lugar me hace un mallado más prolijo, bien, bien uniforme, y es un mallado que me interesa a mí. Y acá no, acá lo hace automático. Entonces por ahí esto está bueno. Vamos a aplicarlo acá, vamos a aplicarlo ahí y le vamos a poner 0,2 milímetros. Okay. Y ahora lo voy a correr. ¿Se acuerdan que el último estudio daba 37? Entonces vamos a ver ahora, haciéndole el mallado local, ya diciendo quiero esto. Bueno, fíjense que ahí da 39. ¿No? Están todas las. Vamos a hacer el máximo. Vamos a borrar todas estas. Bueno, el máximo obviamente siempre sigue estando en ese orificio que está cerca del borde. Y si vemos la convergencia, bien. Bueno, ahí ustedes van a elegir qué resultado es más confiable, pero fíjense que pasamos de 34 a 39. La variación que hubo fue de un 10%, un poquito más. Entonces ya con esto, ahí pueden decir, bueno, listo, la convergencia es esa. Puedo venir acá y decir, bueno, si este es el máximo, le voy a hacer uno un poquito más chiquito, vamos a poner 0,1. Selecciono esa cara. Ah, me dice que ahí ya hay un refinamiento local, entonces tengo que venir acá a Mesh. Acá tengo los refinamientos locales que hice. Este primero es el que está acá, y este 2, fíjense que marca las dos superficies. Entonces, lo puedo editar y le voy a poner 0,1.
Y ahora cuando simulo, va a hacer de vuelta el mallado. Fíjense que estos dos va a quedar más chico que este que está acá. Bueno, si quieren ahora vamos a hacer un ejercicio, si quieren ir haciéndolo, vamos a hacer este ejercicio. Este ejercicio está sacado de un libro, el factor de amplificación para este tipo de placa con estas dimensiones es 4,3. A ver qué pasó acá, 38. Bueno, hoy daba 39, ahora da 38. Fíjense que el valor puede ir por arriba o por abajo del valor de tensión. Yo no sé si estoy aproximándome por encima o por debajo del valor máximo. ¿Bien? Hoy hice y me daba 37, refiné un poquito más, me daba 39, ahora me da 38. Bueno, ahí tengo que ir eligiendo qué valores qué valor me voy a quedar, con qué refinamiento me voy a quedar. Pero bueno, si se fijan, fíjense que acá ya es exageradamente chico el tamaño del elemento, entonces ya no me conviene seguir achicando eso porque estoy perdiendo más tiempo de la precisión que voy a lograr. Bueno, vamos a terminar con este problema y vamos a borrar esto, vamos a borrar. Vamos a hacer esta pieza que estaba acá, que tiene la relación altura, o sea, diámetro del agujero con la altura es 0,5, es lo único que tengo. Con este valor yo entro a un libro y me dice que el factor de tensiones, o sea, cómo se van a amplificar las tensiones con respecto a las que aplico en el borde, va a ser 4,3. O sea que si yo acá aplico 100, acá voy a tener 430. Esto es sacado del libro. Y acá voy a ir viendo cómo, iterando, voy a obtener esos valores. Entonces, voy a dibujar una placa, no me importa, fíjense que no les va a importar el tamaño de la placa siempre y cuando la altura de la placa sea 2 veces el diámetro del orificio. Entonces yo voy a hacer una placa de 100 de alto, vamos a poner unos 400 de largo por unos 100 de alto. Si el largo tiene que ser por lo menos 3 veces el alto. Vamos a ir y lo vamos a ver en el paso siguiente. Pero el largo tiene que ser por lo menos 3 veces el alto para que no haya influencia de las tensiones aplicadas acá. Bien, en el punto medio voy a hacer un círculo, ahí, y le voy a dar 50, que es la mitad de este que está acá. Es más, podría decir, bueno, acá le voy a poner dividido 2, para que cuando cambie de dimensiones, la relación se mantenga. Lo dejo ahí, vamos a extruirlo. Vamos a extruir 10 milímetros. Y fíjense, yo le voy a poner acero, pero ustedes pónganle cualquier material, van a ver que la relación que les va a dar es siempre la misma. O sea, no depende del material. Entonces vengo perdón, lo hice muy rápido. Vengo acá a estrés análisis. Si no lo tienen acá, yo lo puse desde acá. Lo cliqué, ¿dónde está? Simulation, ahí está. Lo tengo ahí porque cliqué ¿no? Pero si no, vienen a Simulation, perdón, Environment, y lo tienen acá.
Esta tablita de simulation es porque tengo otros programas. Este es el de dinámica de fluidos y este es otro programa de cálculo también, que me los instala en esta pestaña nueva, pero ustedes lo tienen que tener en Environment. O lo pueden tener a mano si hacen muchos desde acá, simulation. Entonces vamos a apretar ahí. Fíjense que me abrió la misma simulación porque me abrió lo de la pieza anterior. Y me tiró errores por todos lados. Entonces voy a agarrar esta simulación que es de la pieza anterior y la voy a borrar. Y voy a crear una nueva, un nuevo estudio. Le voy a poner estático, le voy a marcar acá. Voy a decirle que detecte y elimine movimiento de cuerpo rígido, porque le voy a poner una fuerza de un lado y otra fuerza del otro. Entonces no quiero poner una restricción acá, quiero poner una fuerza de este lado, otra fuerza de este otro lado, y que encuentre el equilibrio. Entonces, como va a estar como va a estar suelta en el espacio, tengo que eliminar esa fuerza de esos movimientos de cuerpo rígido. Bueno, acá le di, esto tiene 100 de alto y 10 de espesor. Si no se acuerdan, vienen acá a Tools y aplican, o sea, yo acá tengo 1000 milímetros cuadrados. Vienen ahí y fíjense, área 1000 milímetros cuadrados. Entonces, yo lo que voy a hacer, de un lado, voy a aplicar una fuerza, por ejemplo, si tengo 1000 milímetros cuadrados, voy a aplicar 1000 newtons y voy a tener acá, hacia afuera, voy a tener 1 megapascal. 1000 dividido 1000 me da 1 y aplico esa fuerza de ese lado. Del otro lado voy a venir y voy a poner cuántos megapascales quiero. Le voy a poner menos 1, ¿está bien? El menos para que esté hacia afuera y aplico. Entonces ahí está en equilibrio. Y acá puedo hacer una primera simulación, a ver qué hace. Esperemos que no tire error, ¿no? Bueno, fíjense que así nomás como está, me tira 4.35. Y si vengo al valor de datos del libro, me da 4.3. Entonces fíjense que así de bruto como es el programa, me tira bastante bien. Si me fijo en la convergencia, ¿se acuerdan que el paso 1, 2 y 3 era porque iba cambiando los polinomios dentro de los elementos? Esto lo hace solo, pero lo hace para saber cómo viene la convergencia. O sea que, por lo que yo veo acá, esto puede llegar a subir un poquito más. O podría bajar, pero fíjense que la diferencia entre estos dos valores es bastante grande, me da un 6%. Entonces, si quiero un poquito más de precisión, puedo achicar los valores ahí. Puedo achicar desde el tamaño de elementos, entonces puedo decir, bueno, tengo un orificio ahí, lo que voy a hacer es, voy a cambiar este ángulo, voy a ponerle 15 grados. ¿Ok? Y acá, fíjense, tenía 4.35 y acá 4.33. Y fíjense que achicó los elementos solamente cerca del orificio. Acá, que no tenía problema, no me interesa achicar los elementos. Vamos a, esto es de 50 milímetros, el diámetro. Vamos a ponerle elementos de 2 milímetros en esa superficie. $35, 33, a ver qué hace ahora. . 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
está metiendo bastantes elementos. Parece que le metí demasiado. Fíjense que este que estaba acá llegaba a 4.37. Oh, bueno. Bueno, fíjense que acá 4.37. El tema es que acá, en esta zona, puse muchos elementos. Y en realidad no necesito tantos elementos. Los necesito en los lugares donde tengo máxima tensión. Entonces ahí sí necesitaría, en estos lugares, necesitaría refinar. Entonces cuando tengo piezas así, me conviene directamente, acá, vengo acá, voy a borrar los puntos locales, que era ese que puse recién. Acá por ahí me conviene directamente decir, bueno, voy a hacer 5 iteraciones y quiero que pare con el 1%, y lo vamos a hacer en lugares, vamos a llevarlo esto un poquito más arriba. En lugar de 0.75 los voy a llevar en la zona donde, donde las tensiones sean el 90% de la máxima. Aprieto OK y ahí voy a simular. Entonces acá lo hacen en un solo paso. Con este refinamiento, fíjense que me da 4.33. Si vengo a la convergencia entre un punto y otro, quedó menos del 1%. Fíjense que era 4.37, o sea que todavía no convergió, pero sí cumplió el criterio. Entonces achico un poquito el umbral, 4.32, pero no quiere decir que haya convergido, sino que cumple con el criterio de parada. Quizás es ese. 4.32. Y acá paraba en 4.37. ¿Qué pasa? Esta pieza, por ahí lo que tiene es más corta de longitud y puede haber una variación del campo de esfuerzos, o sea, influido por el borde. Entonces lo que puedo hacer es decir, bueno, termino el estudio y voy a modificar esto que está acá. Voy a decir, bueno, este que está acá vamos a poner 300. Y voy a probar con este. No, da lo mismo. 433. 437, no sé por qué da diferente. Bueno, fíjense que da diferente. Capaz está hecho con otra máquina y da diferente. Por eso. ¿Lo están haciendo ustedes y les da diferente también? ¿Estoy solo? Yo no lo hice. No, yo tampoco lo estoy haciendo. Bueno, no importa. Fíjense que yo, esta carga que está acá, es lo mismo que lo que apliqué acá. Apliqué 1000 newtons en un área de
Ah, en medio 431.9 y usé madera. Madera, está bien. Bueno, está dando más o menos lo mismo. Fíjense que esta fuerza que apliqué acá, como yo la apliqué en toda la cara, es lo mismo que apliqué acá. Puse 1000 newtons en 1000 milímetros cuadrados y acá apliqué 1 megapascal. Entonces es lo mismo. Fíjense que ahora lo que voy a hacer es esta carga que está acá, lo voy a aplicar pero en una zona más chiquita. Si ustedes, si venimos acá, cuando yo quiero aplicar una fuerza, fíjense que las fuerzas me las deja aplicar en caras, en líneas y en vértices. Pero si yo quiero aplicar en una zona al medio, no puedo. ¿Por qué? ¿Qué hace el programa cuando aplica la fuerza? La aplica en toda la superficie. Entonces, lo que va a hacer cuando haga el cálculo por elementos finitos, esa fuerza la va a distribuir en partes iguales en todos los nodos de los elementos que dividan esta superficie. Pero si yo quiero ubicar esa fuerza en el centro, lo que tengo que hacer es cortar esa superficie. Entonces, ¿cómo corto esa superficie? Bueno, tengo que venir acá, voy a dibujar el lugar donde quiero aplicar la fuerza, supónganse en este círculo. Un círculo ahí al medio, vamos a dar radio 5, diámetro 5, y lo voy a ubicar ahí, a la mitad. Y con esta herramienta que se llama Split, lo que voy a hacer, fíjense, voy a elegir la herramienta Split Tool, voy a elegir ese, y voy a elegir la cara que yo quiero cortar. Aplico, y fíjense que me dividió la superficie. Entonces ahora cuando venga a la simulación, esta fuerza que está ahí la voy a borrar. Y voy a aplicar la fuerza en ese punto. Para que esté en equilibrio, tengo que aplicar 1000 newton, pero solamente en ese punto. Bueno, van a ver que no cambia nada en las tensiones en el orificio. Acá se va a producir una pequeña distorsión acá, pero me va a dar 40, ¿está bien? Porque o sea, acá hay altas tensiones, pero acá me va a dar lo mismo. Lo que pasa es que acá no lo puedo ver. ¿Por qué? Porque me da tensiones muy altas acá y no me deja ver las tensiones, el campo de tensiones acá. Entonces, ¿cómo hago para ver el campo de tensiones acá? Si acá estaban las tensiones importantes, las que yo quería ver. Vengo a la barra de colores, le saco el máximo automático y acá pongo, ¿cuánto era? 33. Perdón. Vamos a ponerle 4.3. Ahí está. Entonces, fíjense, las tensiones, vamos a poner ahí, me sigue dando, bueno, tendría que buscar bien dónde era 4.3, 407, a ver, enmayado, bien. Obviamente acá, en esta zona, me va a dar altas tensiones porque tengo toda la fuerza aplicada en una pequeña superficie, pero si se fijan lo que les comentaba hoy, el principio de Saint Venant, a partir de cierta distancia, que es proporcional a este borde, donde está aplicada la fuerza, a partir de esa distancia después
no tiene más, más influencia cómo aplique yo la carga. La puedo aplicar de esa manera, puedo venir de este otro lado y poner esta carga de rodamiento. Bueno, esto es para superficie cilíndrica. Pero puedo aplicarla de diferentes maneras que, pasado cierto umbral, cierta distancia, después se comporta igual. Bien, bueno, acá, fíjense que acá puse el refinamiento global, le puse un ángulo de 10 grados y bueno, acá tiene 10 grados y además debe estar achicado el tamaño global. Refinamiento local 1 milímetro, bueno, hay que ver qué dimensiones tiene esto. Pero fíjense que todos daban 4.34, 4.35. Bueno, el tema de la convergencia, fíjense que acá, por ejemplo, esto es un caño y tiene simulada una soldadura y no hay convergencia. Están simulados en dos piezas diferentes. Fíjense que los pasos que hace cuando tengo una sola pieza hace 3 pasos, cuando tengo 2 piezas solamente hace 2 pasos. No pone polinomios de grado alto. Bueno, el problema que tengo ahí en ese ejercicio es que tengo un borde vivo entre la soldadura y el caño. Entonces no converge. Fíjense que las tensiones se van muy altas, pero no quiere decir que eso vaya a pasar en la realidad. Cuando esto empieza a trabajar acá, yo en la realidad por ahí no tengo un borde vivo, me queda redondeado por la misma soldadura. Entonces no voy a tener un radio de acuerdo igual a 0. Voy a tener un pequeño radio de acuerdo. Lo mismo cuando hacen una pieza torneada. El radio de acuerdo 0 no existe. ¿Por qué? Porque por más afilada que esté una herramienta de un torno, siempre tiene un radio en ese vértice. Nunca el vértice es filoso. Entonces siempre voy a tener una pequeña curva y los valores no van a ser infinitos en la práctica. Y además, por más pequeño que sea ese radio de acuerdo, se va a producir una deformación plástica del lugar que le va a dar un radio de acuerdo mayor. ¿Qué pasa? Si el material es muy frágil, obviamente se va a partir ahí, se va a romper por fatiga, y si no es muy frágil, igualmente va a haber una concentración de tensiones y se va a terminar rompiendo ahí. Bien. Les voy a mostrar este caso. Fíjense que tengo esto acá. Por más que yo tenga este movimiento en la simulación, este movimiento no está permitido. Una cosa es el movimiento que tiene esta pieza en el diseño y otra cosa es en la simulación. Lo que voy a hacer es ponerlas paralelas. Vamos a restringir. Ahí está. Bueno, las voy a poner paralelas y lo que voy a hacer es, fíjense que no están tocándose, entonces lo que voy a hacer es ejercer una fuerza sobre otra y vamos a ver la parte de qué pasa cuando tengo más de una pieza. Entonces vamos a venir acá, Environment, vamos a hacer la simulación, voy a crear. Bueno, fíjense que acá aparecen más valores. Este que está acá, dice Separate Stress Across the Contact Surface. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo hago un cálculo en elementos finitos, ¿se acuerdan que las tensiones me las daban los nodos de los elementos? Entonces, en un elemento yo podía tener una tensión y en el elemento de al lado tener otra tensión. O sea, en un nodo, según vengo por un elemento o por otro, puedo tener diferentes tensiones. Y el programa lo que me daba era el promedio de todas las tensiones que compartía ese nodo. Cuando yo tengo un cambio de material, si yo vengo, imagínense que ustedes tienen
una pieza de acero soldada con una de aluminio. Como el modo de elasticidad es diferente, entonces voy a tener diferentes tensiones. ¿Qué pasa? Si yo tengo un nodo que está compartido por las dos piezas, de un lado vengo de aluminio, del otro lado vengo de acero, no sirve promediar las tensiones, porque voy a venir con tensiones de un valor de un lado y tensiones del otro. Entonces, no me sirve hacer el promedio de tensiones porque estoy promediando dos materiales diferentes. Entonces, cuando hagan ensambles, pongan este tilde, separen, que no les haga promedio entre piezas diferentes. En realidad esto tendría que estar tildado siempre. Bueno, esto, detectar y eliminar movimiento de cuerpo rígido. Si yo ahora voy a empotrar las dos piezas de arriba y voy a tirar de la de abajo, obviamente este perno puede moverse hacia los costados. Entonces tendría que sacar este punto que está acá. Bueno, vamos a dejarlo. Vamos a poner, esto creo que no tiene material puesto, fíjense que no tiene ninguno material. Vamos a ponerle todos el mismo. Bueno, ahí está. Ok. Si tiene puesto el material, el perno que está ahí, sí ya viene con un material indicado porque ese lo saqué de la biblioteca, ¿no? Entonces viene con acero. Entonces voy a fijar estas dos caras, aplico, y voy a aplicar una carga en esta de acá abajo. Y le voy a meter 25.000. Entonces, ahora voy a correr el modelo. Y fíjense que cuando venga a convergencia solamente tengo dos puntos. ¿Bien? Porque al ser diferentes piezas, no me hace no utiliza tres polinomios. ¿Ah? Entonces, bueno, si se fijan, ahí tengo, lo primero que voy a hacer es ver si esto se comporta como yo imaginaba. ¿Ah? Eso está normal, fíjense que el perno flexionó, esta cara se corrió hacia adentro porque la cabeza del perno también la empuja hacia adentro. Bueno, todas esas deformaciones las puedo ir ampliando y me da eso. Obviamente, acá lo que va a pasar es que estas caras, una penetre dentro de la otra. ¿Por qué? Porque nunca le avisé a la pieza de abajo que había una cara en el costado. ¿Cómo se entera que la pieza de abajo existe? ¿Cómo se entera la pieza de abajo que existen las otras piezas? Bueno, se enteran a través del perno, pero no se enteran a través de las caras de contacto. Entonces fíjense que las caras estas penetran dentro de la cara inferior. ¿Cómo hago para que no pase eso? Porque esta simulación, bueno, no parece ser verdadera. Fíjense que están penetrando una cara dentro de la otra. Bueno, primero lo que pasa es que la deformada no es la normal. Tengo que apretar acá en actual. Entonces fíjense que no se deforma mucho. Si venimos a desplazamiento y vamos a poner acá, perdón. Venimos a desplazamiento, fíjense que lo que se desplaza es nada, 0.04 milímetros. ¿No? Sí, bueno, lo que tengo acá es, yo siempre lo que veo es von Mises, que son las tensiones, aplicando el criterio de von Mises, pero también puedo ver las tensiones principales, las primeras y las terceras, el desplazamiento y el factor de seguridad. O sea, lo que va a decir acá es
por ejemplo, 6 quiere decir que esto está, la tensión admisible es 6, o sea, es 6 veces mayor que la que tengo acá. Entonces, todo lo que sea mayor que 1 no se va a romper. Por ejemplo, acá agarró todas las tensiones en la zona azul, las tensiones las dividió por la tensión admisible, perdón, la tensión admisible dividida por la tensión aplicada, y le da 15. Quiere decir que acá todo lo que está en azul lo puedo cargar por 15 y no se va a romper. Pero lo que tengo en rojo quiere decir que llegó a la tensión admisible. Y fíjense que si yo le pongo 25.000 newton, ese perno se va a romper. ¿Okay? Tengo ahí una parte roja. ¿Cómo hago para ver bien esto de que está acá? Bueno, puedo venir acá al ensamble y ocultar las piezas que me molestan, o si no, puedo venir a View, puedo agarrar este comando que es Half Session y me paro sobre uno de estos planos y lo llevo hasta la mitad. Y ahí puedo ver las tensiones que tengo. Supónganse que lo dejo en menos 50, puede llegar a ser la mitad. Entonces fíjense ahí, puedo ver la simulación. Discúlpenme un cachito que tengo una llamada, ya estoy. Bueno, bueno, fíjense que con esto, con estas tensiones, no puedo todavía decir si converge o no. Entonces acá lo que puedo hacer, fíjense que si yo vengo al automático, obviamente, acá yo tengo contactos, esfuerzos de corte, tengo contactos ahí, y obviamente va a mallar acá. Entonces, vamos a ponerle 2 iteraciones que frene en el 10%, vamos a dejarle, y acá lo que puedo hacer es decir, bueno, o hago un refinamiento donde tengo del 75% de máximas tensiones hacia arriba, o puedo decir, puedo incluir la geometría donde quiero hacer el refinamiento. Entonces vamos a borrar esa división de secciones. Vamos a dejar ahí. Puedo decir, bueno, yo quiero solamente refinar en la superficie. Puedo elegir el cuerpo, entonces elijo el perno entero, o puedo elegir una cara y puedo elegir la superficie externa. Y solamente voy a refinar ahí. Si sé que el perno va a aguantar, porque yo sé cuánto es el esfuerzo de corte que tengo ahí, entonces no quiero refinar el perno. Si yo estoy calculando los cáncamos de estos que tengo acá, entonces lo que voy a hacer es excluir esa sección. Entonces no me interesa a mí refinar sobre esa superficie, porque yo sé que el perno ese soporta las tensiones. Pero quiero ver qué pasa con las piezas que hice acá. Entonces ahí puedo excluir ese perno de las tensiones. Vamos a incluirlo porque quiero hacer un refinado ahí. Le aprieto OK
vamos a hacer, en lugar de, vamos a hacer 3 acá. Ok, y vamos a correr. Bueno, esto puede llegar a tardar mucho más porque es un ensamble. ¿No? Bueno, si vemos el gráfico de convergencia, bueno, fíjense que diverge. Entonces, ¿por qué pasa eso? Bueno, lo que pasa es que en este lugar, vamos a ocultar las caras. En los lugares donde donde tocan las caras el perno, lo que tengo es un filo. Las caras están tocando acá, entonces tengo un filo, vamos a poner una, tengo un filo aplicado en una superficie. Es como si yo tuviese un cuchillo puesto sobre el perno. Entonces, ¿qué va a pasar? Y bueno, va a haber alta concentración de tensiones y va a haber una deformación. ¿Qué pasa? Va a haber una deformación plástica, pero como esto es lineal elástico, se me va a más infinito. Se me va, bueno, a más infinito no, pero se me van a tensiones altas. Entonces, este tipo de análisis de contactos, en realidad no tengo que darle mucha bola cuando hago cálculos de elementos finitos, porque ahí lo que tendría que hacer es un cálculo no lineal, que no vale la pena para este tipo de cálculos, de diseños. Directamente me fijo cuánto es la tensión por corte. Si yo tenía 25.000 newton aplicado en un diámetro, en un agujero de 10 milímetros, entonces calculo la tensión de corte y me fijo si lo soporta el perno. Pero si yo me fijo puntualmente esto que está acá, obviamente me va a dar mal. Bueno, entonces, ¿cómo hago para calcular ese tipo este cáncamo, si soporta o no? Porque si yo lo pongo acá y el cáncamo también me va a dar tensiones infinitas, o grandes tensiones. Vamos a ocultar este. Vamos a sacarle visibilidad. Fíjense, el cáncamo también me da altas tensiones. ¿Y cómo sé si llega a 200 o no? Porque ahí lo que tengo es un borde, un filo. Bueno, entonces lo que puedo hacer es simular el cáncamo solo. Entonces, directamente, como yo sé cuáles son las tensiones que voy a tener aplicadas, entonces directamente lo simulo como una pieza sola. Sí me sirve para estudiar en conjunto. Perdón, dejé todo esto. Me sirve para estudiar en conjunto y ver qué pasa en otros lugares. Pero esta pieza sola, así como está, entonces me conviene venir a abrirla y estudiarla, hacer un estudio. Si yo quiero ver si en este edificio se concentran tantas tensiones, entonces la estudio sola. Y digo, bueno, vengo acá, creo el estudio, ok, vengo, pongo material, pongo el acero, lo cargo, etc. Y ahí la simulo sola y quiero ver qué pasa en el orificio. Si se concentran tensiones, si son elevadas o no, lo analizo por la pieza sola. Ahora, si yo quiero ver el conjunto y ver qué pasa globalmente, entonces lo hago de esa manera, pero tampoco le voy a dar bola a qué es lo que pasa en los contactos. ¿Eh? A mí lo que me va a interesar en este conjunto es ver cómo se comporta en forma global, no los puntos de contacto. Bien, vamos a ver los tipos de restricciones que tengo, que no los vimos. No vimos mucho. Vimos refinamiento, vamos a ver los puntos de restricciones que tengo. Bueno, el que vimos sí era el fix, que lo que hacía, vamos a abrir una de estas partes, fix lo que hace es restringir los 3 grados de libertad.
este que está acá, fix, agarra y empotra esta acá. Le quita los 3 grados de libertad que tienen los elementos sólidos, los elementos 3D. Si se fijan acá, fíjense que tiene los 3 grados de libertad, le quitó los 3 componentes. Si yo solamente quisiera que se moviera, supónganse que voy a empotrar esta cara, pero quiero que tenga desplazamiento en el sentido de Z, en este sentido. Entonces vengo acá y saco Z. Perdón, le saco Z. Ahí, a ver. No me acuerdo si hay que sacarlo. Vamos a poner una fuerza. Ya sé. Le puse material. Oh. No. Entonces, a ver. Pero ahí la fuerza no la estás aplicando contra una cara fija. ¿No ¿Cómo? estarías aplicando? Ah, la fuerza abajo no estarías aplicando contra una cara fija que no se puede mover. No, esto no es una fuerza, es la restricción. Ah, Para ver, vamos a borrarla. Si vengo acá a la restricción, voy a editar y a ver qué se hará. Bueno, bien, ahí tiene un problemita. Supuestamente acá puedo elegir qué es lo que quiero que no se desplace. Si no quiero que se desplace en Y, entonces le impongo a todos los puntos de este plano, le impongo que el desplazamiento sea 0. Y lo aplico ahí, a ver qué pasa. No sé por qué no quiere el valor. A ver, capaz que era eso. Ahí está. Bueno, lo que pasó era que, ¿qué pasa? Yo acá solamente le saqué, vamos a borrar vamos a borrar los dos. ¿Qué pasa? Yo venía acá, ponía la restricción, pero solamente le iba a sacar el desplazamiento en Y, que es el vertical. Esta pieza está suelta en el espacio, porque se puede mover en X y en Z. Si yo no le digo al estudio que la pieza va a tener movimientos de cuerpo rígido, entonces no lo hace. Entonces, ¿qué hice? Vine acá, cuando creo el estudio, yo lo primero que hago, me aparece esto. Yo digo, bueno, voy a hacer un caso estático. Si no dejo cliqueado acá, y como esta pieza puede moverse en Z y en X, no me va a salir el estudio. Entonces tengo que aplicar esa restricción. Entonces ahora sí, hago la simulación, y fíjense que se mueve solamente, o sea, solamente la frena en Y. Si yo le doy máxima deformación,
A ver. No se alcanza a ver, pero fíjense que la pieza como que se encoge. Si yo no lo hubiese dejado desplazarse en Z, entonces esta pieza no podría verse, o sea, por Poisson, la pieza se encoge. Fíjense que se desplazó. Si yo no la hubiese dejado, si yo le hubiese puesto la restricción total, vamos a cambiarla. Si yo le dejo la restricción total, entonces no la va a dejar encoger. Y cuando yo la mire desde arriba, fíjense que no se encoge. ¿Qué pasa? Me va a dar algunas tensiones o alguna diferencia. Si yo esta pieza tuviese una fuerza acá abajo y otra fuerza arriba, entonces la pieza cuando la estiro, por efecto Poisson, se encoge lateralmente. Si yo la empotro, le estoy también restringiendo ese comportamiento normal. Entonces también siempre tengo que pensar en eso, porque yo hay veces que separo una pieza y la voy a analizar solo, y tengo que ver si con las restricciones que tengo y las fuerzas que puedo poner, puedo simular la realidad, lo que está pasando en realidad. ¿Tá? Si yo, fíjense que esta pieza no se encoge en el sentido de X. También se encoge acá, pero no acá. Este punto no se mueve en X, hacia adentro, hacia el centro. Entonces, eso no lo estoy permitiendo. En el caso de que esa pieza estuviese soldada ahí atrás, es verdad, no se encoge en ese sentido. Pero si no estuviese soldada, si tuviese aplicado una fuerza hacia abajo, o hubiese otra cosa, entonces tengo que permitir ese desplazamiento. Entonces, vengo acá y digo, bueno, solamente no voy a dejar desplazarse en Y, a ver qué pasa. Y si no estoy seguro, hago los dos cálculos y me quedo con el peor escenario. ¿Ven? Fíjense que ahora sí se encoge en el sentido de X. Obviamente esto está magnificado. Si voy al actual, no pasa nada, pero tengo que tener en cuenta esas cosas. Entonces cuando aplico fix, así como está, ya viene con los 3 grados de libertad. ¿Se acuerdan que cada nodo de un elemento sólido tiene 3 grados de libertad? Bueno, ¿qué pasa si esto yo lo voy a hacer como cuerpo delgado? Vamos a aplicar mid surface y fíjense que ahí me hizo con el elemento placa, me simuló ese sólido. Que yo utilizo elementos placas cuando las dos dimensiones principales son mucho mayor que la restante. Quiere decir cuando tengo piezas con poco espesor. Bueno, si vengo a fix, ahora, fíjense, lo aplico en una línea que viene a ser la cara inferior, pero fíjense que ahora tengo más grados de libertad. Quiere decir que esta placa no solamente no puede desplazarse en estas tres direcciones, sino que además tengo restricciones de rotación. ¿Está? Vamos a volver para atrás. Vamos a aplicar una fuerza, esta fuerza que la tengo aplicada acá, vamos a aplicarla, vamos a editarla, y le voy a aplicar la dirección, la voy a aplicar en sentido transversal, ahí, como que estuviese algo colgando, ¿no? Entonces, voy a tener que modificar el fix que tengo ahí abajo, lo voy a tener que poner total, ¿no? Porque si no se me va a disparar para allá la pieza. Vamos a poner fix total, y ahí lo voy a simular. Entonces, si se fijan, esta pieza se tuerce, ¿no? Tengo aplicada la fuerza de sello. Si yo esta pieza la quiero simular como elemento placa, ¿se acuerdan que el elemento placa es un elemento plano? Es una reducción de la teoría 3D de la mecánica del sólido a placas. Entonces ahora, ¿cómo digo con desplazamientos que esta línea no puede rotar hacia el costado? Que no puede rotar en el sentido de X. Bueno, entonces ahora cuando yo trabajo con placas, tengo que tener más de 3 grados de libertad normales que tienen los elementos sólidos. Entonces, fíjense que es lo mismo, pero si yo quisiera, podría darle solamente la rotación de X, ¿tá? Y que no se desplace en Z. ¿Sí?
aplico, puedo poner esas dos. Obviamente la carga la voy a tener que aplicar de vuelta, porque la carga estaba aplicada en un sólido y no me sirve. No me acuerdo qué carga había aplicado, pero vamos a ponerla ahí, 1000. Bueno, ahora es el sentido de Z. Y, bueno, hay algo que no... Ah, esta restricción la tengo que eliminar, porque la restricción que tenía puesta ahí era de... La puedo suprimir o borrar, porque era del cuerpo sólido, y ahora como lo pasé a un plano, entonces la voy a suprimir, a ver qué hace. Entonces fíjense que ahí hago este estudio y lo hago con elementos placa. ¿Cuándo utilizo elementos placa? Bueno, por ejemplo, si yo tengo que analizar un recipiente sometido a presión, que son generalmente esferas o cilindros, que tienen dimensiones mucho mayores que los espesores de las placas, entonces lo que hago es utilizar con estos tipos de elementos. ¿Se entiende? Si yo simulo este tipo de piezas, entonces sí lo utilizo con elementos sólidos. Y si voy a hacer, por ejemplo, una estructura hecha con perfiles, una estructura reticular, hecha con perfiles de acero, entonces ahí no me conviene usar ni sólido ni tampoco este. Conviene usar elementos viga, que es uno de los elementos que vimos anteriormente. Bien. Bueno, fíjense, Fix aplica restricciones en todas las caras. Bueno, Fix lo puedo aplicar en caras, bordes y vértices. Entonces, si yo depende qué teoría esté usando. Si estoy utilizando teoría de sólidos, obviamente vamos a hacer un nuevo estudio. Hago un nuevo estudio, fíjense que me la trae como sólido. En el estudio anterior estaba trabajando como plano. Entonces, si aprieto otra vez acá, creo un nuevo estudio. Y acá lo que puedo hacer es comparar ambos resultados. O lo trato como placa, o lo trato acá como sólido. Entonces, voy aplicando los dos tipos de teorías. Y acá bueno, este estaba... Vamos a borrarlo. Entonces, fíjense, vamos a hacer una prueba. Este me daba las tensiones... está bien, 40. La tensión máxima acá me da 40. Y vamos a ver qué pasa cuando aplico con elementos sólidos. Vamos a poner acá una fuerza de 1000, creo que da, en la dirección de esa arista. Ok, y voy a fijar esto. Ok, y el material de este era acero. Entonces voy a simular este y vamos a ver cuál es la diferencia que me da. Bueno, fíjense que acá me da, bueno, me da 75, pero es en el lugar donde está aplicada la fuerza. ¿Tá? Eso no me sirve. Yo quiero compararlo con el otro, con la tensión acá. Por ahí lo que tengo es mal aplicada esta fuerza. Yo la apliqué en la circunferencia. Si la aplico en la superficie, por ahí mejora. Entonces vamos a borrar esa fuerza y vamos a aplicarla en la superficie. La dirección es esta y corro. Entonces fíjense, ahí me da 41. ¿Tá? Estamos, si yo lo comparo con este estudio, me da 40. ¿Qué pasa? Para esta piecita la diferencia es mínima, pero si ustedes tienen que hacer una esfera
un tanque, un silo, y estudiar las tensiones, ahí sí la diferencia va a ser mucho mayor. Miren, vamos a ver si lo podemos hacer. Vamos a hacer un... A ver, no me acuerdo cuánto tenía el intercambiador de calor, vamos a poner que tenga 500 y vamos a poner que tenía una pared de, no sé, 1/4 de pulgada. Entonces, yo esto le doy un largo de 2 metros, que es normal. Bueno, ustedes acá podrían hacer los casquetes esféricos, pero yo no voy a hacer, sino voy a estar 2 años haciendo un ejemplo. Y fíjense, le voy a dar el material, vamos a poner en acero. Y voy a poner una presión dentro, que va a ser de 3 megapascales. Listo, lo voy a simular. Bueno, ya me tira una advertencia, me dice que el cuerpo que voy a simular no debería, es muy delgado para ser tratado como sólido. ¿Está? Me está diciendo que esto lo tendría que simular de esta manera. Igualmente, yo lo corro y los elementos que va a utilizar, si no son muy chicos, van a estar muy distorsionados. Fíjense que yo le di 2 metros de largo, pero de espesor tiene 6 milímetros. Entonces, para que el elemento no esté muy distorsionado, para que la relación, por ejemplo, altura-largo no sea 5, que es algo distorsionado, entonces el elemento máximo tendría que tener, si tiene 6 de alto, bueno, tiene que tener 30 de largo. 30 en 2000 milímetros, tengo un montón de elementos. Entonces, esta simulación, si yo la quiero hacer con elementos que no estén muy distorsionados, va a tardar un montón, porque va a meter muchísimos elementos para que el cálculo sea más o menos bueno. Fíjense que ahí tiró un cálculo, fíjense que los valores que tira, no sé a qué se deben, pero si yo miro el mallado, hizo un mallado que está, fíjense, estos elementos están totalmente distorsionados, o sea, la altura y el largo no tienen nada que ver, me da una tensión acá que no sé a qué se debe, seguramente la máxima tensión esté en algún punto ahí, pero no tiene ninguna restricción, fíjense que lo único que puse fue presión, pero ni siquiera lo agarré de ningún lado. Y me da tensiones ahí que no sé ni qué son. Entonces fíjense qué pasa si encuentro cuerpo delgado, me dice, sí, bueno, lo que voy a hacer es tomar la superficie media, ok, y ahí está. Entonces ahora pongo la presión de vuelta, obviamente tengo que cambiar, la carga que puse ya no me sirve, porque esa carga estaba aplicada en sólido, y ahora tengo que aplicarla de vuelta, y la aplico ahí. 3 megapascales, aplico, y ahora lo corro de vuelta. Y fíjense que esto no tardó nada, y me da otra cosa. Me da 180 megapascales, o sea, de algo que me daba, no sé, 1.7 exponencial 4, a esto, acá está la diferencia entre un buen calculista y alguien que encontró el módulo de elementos finitos y lo aplica. En saber, una de las cosas que tienen que saber hacer es ver cuándo aplicar un elemento y cuándo aplicar otro. Bueno, fíjense que acá está, ¿no? Por ejemplo, si fijan un borde, si el elemento es 3D, tienen las 3 desplazamientos para restringir.
si el elemento que usan es una placa, tienen no solo los 3 desplazamientos, sino que también las 3 rotaciones. ¿Por qué? Porque al pasar a un espesor 0, porque es un plano, tienen que de alguna manera decirle que esa placa no puede rotar. ¿Tá? Como pasaba con esta placa acá. Si yo la restringo acá y aplico una carga en este sentido, si pasa a ser una línea o un plano, entonces de alguna manera, para soportar la carga esta que está acá, a esta línea de abajo donde está agarrada, tengo que decirle, no me alcanzan los desplazamientos para decirle que no puede rotar. Vamos a poner la coloreada. Fíjense que acá, para que no rote, la línea de abajo, esta línea, para que no rote, tengo que restringir la rotación. No me alcanza solamente los desplazamientos. Por eso aumentan los grados de libertad. Bueno, también otro tipo de, vamos a abrir otro estudio. Bueno, no voy a abrir otro estudio, voy a abrir este que está acá. Si yo quisiera este estudio hacerle una variación, pero no arruinar esto que hice acá, lo que puedo hacer es clic derecho y lo copio. Copiar estudio. Entonces me copia todo lo mismo, todas las cargas aplicadas, las restricciones que hice, y lo que puedo hacer es, no sé, restringir, cambiar la restricción acá, o aplicar la fuerza en lugar de en el borde, aplicarla en otro lugar, eso lo puedo hacer. Y si quiero hacer uno nuevo totalmente, vengo acá y me creo uno nuevo, exacto. Okay. Entonces fíjense que el 3 es la copia del 2 y el 4 es uno nuevo que no tiene nada cargado. Lo que tiene el 3 que ya le cargué el material. Entonces, como ya al 3 le cargué el material, no tengo que volver a hacer ciertas cosas. Supónganse que esta carga que iba aplicada, en realidad no va aplicada la carga acá, sino quiero aplicar la carga en este borde y dejarlo quieto acá. Al revés quiero hacer. Entonces lo que voy a hacer es, bueno, primero voy a borrar las restricciones que puse, borrar las cargas que puse, y voy a decir, bueno, voy a aplicar una carga acá, una restricción acá, y la fuerza la voy a aplicar acá. Entonces la fuerza, pongo ahí, no sé, 2500, no, 1000 era, 1000, pero hacia abajo, ok, y la restricción la voy a poner acá. ¿Pero qué restricción pongo? Si yo acá tenía un perno, entonces tengo la libertad de que gire esa pieza. Entonces, en este cilindro puedo aplicar restricciones cilíndricas, que son estas que está acá, pin. Fíjense, yo aplico pin acá, puedo decirle, bueno, puedo fijarlo de forma radial. Radial es en el sentido del radio, ¿no? En este sentido, de cualquier radio. Puedo fijarlo de forma axial. De forma axial es saliendo o entrando hacia la pantalla. Y puedo fijarlo también de forma tangencial, o sea, que no gire. Entonces, según la restricción que yo tenga en esa pieza, lo puedo dejar. Como restricciones tangencial no me interesa o podría tener un perno, lo puedo dejar libre y lo aplico ahí. Entonces, hago el caso contrario. Tiro de abajo y analizo eso que está ahí. Bueno, tengo diferentes formas de hacerlo. Las 3 son iguales, ya sea placa o sólido, ya que, bueno, lo que estoy haciendo acá, si quisiera restringir las rotaciones, entonces vengo con el fix y lo hago. Esta que está acá es muy buena, se llama frictionless. Digamos, esto les puede llegar a ahorrar mucho cuando tienen que hacer piezas que tengan simetrías. Por ejemplo, esta pieza frictionless lo que hace es deja el movimiento en la superficie donde la aplican, pero no deja que se mueva de forma transversal. Por ejemplo,
lo que yo hice hoy poniendo la restricción abajo en esta pieza, en esta, frictionless, si yo aplico en esta cara frictionless, yo la dejo desplazar en el plano, o sea, en este sentido y en este, pero no dejo desplazar de forma transversal. Es decir, que frictionless ahí, vamos a editarla, sería solamente, no, perdón, aplicar frictionless ahí sería lo mismo que aplicar fix, pero solamente sacarle i. Entonces ahí estaría aplicando, creo que no guardé nada. Entonces, bueno, pero ¿para qué me sirve si lo puedo hacer de esa manera? Bueno, lo puedo hacer, supónganse que yo quiero, vamos a hacer, esta pieza tiene eje de simetría. ¿Tengo que analizarla completa la pieza? Bueno, no, en realidad yo tengo este plano de simetría y tengo este plano de simetría. Entonces yo estoy acá analizando una pieza completa, vamos a ver cuánto daba. 4,3 daba esto, ¿no? Yo acá estoy analizando una pieza completa que me da 4,3, pero estoy haciendo muchos cálculos, porque lo que estoy calculando acá me va a dar lo mismo acá abajo, me va a dar lo mismo acá y acá, porque tiene dos planos de simetría. Entonces yo podría analizar cuarta pieza. Entonces voy a agarrar y voy a esta pieza. Esto vamos a borrar el split que hice acá. Esta pieza que está acá, fíjense lo que voy a hacer. La voy a partir ahí y la voy a partir acá. Entonces voy a borrar esta extrusión sin borrar el sketch. Y lo que voy a hacer es extruir solamente esto. Y voy a analizar solamente ese pedazo de pieza. Voy al análisis, obviamente todo lo que está acá hay que borrarlo. Y lo que voy a hacer es poner en las caras donde partí, le voy a poner frictionless. Me aplico. Y en la cara de atrás tenía 1 megapascal. Presión -1. Y ahí lo analizo. Y fíjense que me da 4,35. Entonces, simulé solamente un cuarto de pieza y obtuve el mismo resultado que simular la pieza entera. ¿Pero qué hice? Bueno, agarré la pieza completa. Como yo sé que tiene planos de simetría, como del otro lado, de este lado, tenía la mitad de la pieza, entonces todos los puntos que estaban en este plano no se iban a mover en este sentido. Y todos los puntos que están en este plano no se iban a mover en este sentido. ¿Por qué? Porque de abajo tengo lo mismo que de arriba, y de este lado tengo lo mismo que acá. Entonces, por simetría, esos puntos quedan fijos. Aplico frictionless y me olvido de simular todo completo. En este caso es muy simple, pero fíjense, a ver si lo encuentro. O sea que ahí no te considera tensiones de borde. O sea, el programa sabe que es la cuarta parte, porque no te consideró las aristas como concentrador de tensión. Exacto, exacto, no me considera las aristas. Yo acá le aplico esto que está acá y lo único que hace es no dejarla desplazar en el sentido perpendicular al plano, que es lo que hace la pieza. Vamos, supónganse que en este caso es bastante, no tiene mucho sentido aplicarlo, pero fíjense, déjenme buscar un ejercicio. No sé si lo tengo por acá.
Bueno. A ver si está. Bueno, generalmente cuando tengo este tipo de geometrías, puedo decidir dónde partirlo y ahí aplico friction. Yo puedo simular esta parte de esta pieza, que tiene dos planos de simetría, o puedo simular esta otra. Cualquiera de las dos que simule, le aplico friction. Pero, bueno, por ejemplo, habíamos simulado, tendría que buscarlo, ¿eh? Voy a dejar de compartir la pantalla por las dudas. ¿Y el beneficio cuál es? ¿El ahorro en tiempo de cálculo del programa? Claro, como yo tengo ahora un cuarto menos de las ecuaciones que tendría que resolver. Fíjense, a ver si tengo acá. Bueno, fíjense, a ver si tengo. Bueno, este es el caso. Esto que está acá es un espárrago roscado. Entonces, lo único que hice, o sea, si yo hubiese querido simular las tensiones, fíjense, estas son las tensiones que se producen en un espárrago roscado, y acá lo que tiene es un desahogo de tensiones en el fondo de la rosca. Entonces, analizar esto, yo acá lo que hice fue analizar directamente un elemento axial simétrico. Yo dije, bueno, este elemento es, digamos, la superficie de rotación que me va a generar el espárrago. Pero si yo lo quisiera simular en Inventor, vamos a hacer una pieza nueva. Yo lo que tendría que hacer vamos a ver si puedo hacerlo. Supónganse que yo tengo esto, ¿no? Entonces voy a simular esto, que es una barra con una entalla. Vamos a sacarle los cuerpos rígidos. ¿Ok? Tengo esa barra con esa entalla, entonces voy a fijar un extremo y voy a aplicar fuerza en el otro. Tengo no definido material. Bueno, fíjense que ahí lo simulé. ¿Esto tiene plano de simetría? Esta pieza, ¿la podría haber tratado con planos de simetría? Bueno, sí, la verdad que tengo infinitos planos de simetría. La pieza tiene, todos los planos radiales son planos de simetría.
No solo la pieza. Si esta pieza estuviese sometida a flexión, no tiene planos de simetría. Bueno, sí, tiene uno solo, que sería el vertical. Pero como está sometida a tracción, el ejercicio también es simétrico. Si yo tuviese una carga vertical en lugar axial, entonces ya deja de tener cierta simetría. Pero acá, esto tiene infinitos planos de simetría. Entonces, en lugar de estudiar toda la pieza entera, porque si se fijan acá, y no tengo un buen mallado en la entalla para decirme que esto es bueno. Tendría que reducir un poco acá y decir, bueno, en lugar de 60 acá le vamos a poner 10, para ver si aproximamos un poco mejor, y cuando lo corra me va a llevar mucho tiempo, porque tengo toda la vuelta del perfil para mallar. Entonces yo lo que puedo hacer acá, ahí fíjense me da 45, vamos a ver si me tira algún cálculo esto, pero creo que no. Ah, sí. Bueno, fíjense que llegué a 44 la tensión. Si bien no daba tan mal, podría ser peor. Bueno, entonces lo que puedo hacer para no resolver la pieza entera, lo que puedo hacer es hacer un sector circular. Entonces agarro, bueno, justo uno lo hice por, vamos a hacer. Lo que voy a hacer es cortar, voy a destruir cortando todo esto, porque a mí lo que me interesa es analizar un sector circular. O sea, este plano que está acá es un plano de simetría, y este también. Entonces voy a cortar ahí, voy a extruir todo esto, cortando todo, ok, y voy a dejar ese sector circular. Entonces, esta cara y esta cara le voy a aplicar frictionless. ¿Por qué? Porque como era simétrico, todos los puntos de esta cara no se podían mover en este sentido, y los de esta tampoco, por la simetría que tenía el cilindro entero. Entonces directamente voy a aplicar frictionless acá y acá. Bueno, y le erré con la fuerza, porque no tenía que haber aplicado fuerza, tenía que haber aplicado presión. Porque ahora, en lugar de aplicar esa fuerza, tengo que aplicar la fuerza correspondiente a este sector circular. Si yo la achiqué 4 veces, esa carga la tengo que disminuir 4 veces. Lo que pasa es que, bueno, no sé cuánto era el área, pero bueno, créanme que da lo mismo y el cálculo es mucho más rápido. Acá me da 580 porque se magnificó la fuerza, porque está aplicada la misma carga para toda la superficie circular, para este sector. Pero de esta forma resuelvo este mismo problema, y fíjense que puedo poner muchos más elementos, y el tiempo de cálculo es mucho menor. ¿Dónde está? Sí, Santiago, tengo una consulta. Sí, Ahí vos decías que salvo que hicieras un split de la superficie, la fuerza te la distribuye equitativamente en en toda la malla. O sea, todos los nodos van a recibir la misma fuerza. exacto. O sea que cuando yo la aplique, no importa si es concéntrica, si está en un borde, o sea, porque después se va a distribuir equitativamente igual, salvo que yo le indique el contrario. Exacto. Exacto. Vos aplicás la fuerza. Vos la fuerza la podés aplicar en una línea, y lo que va a hacer el programa es, por ejemplo, si yo en esta línea, en esta arista, aplico una fuerza, y esa arista me la divide, a ver si lo puedo ver en alguna, acá. Supongamos que yo aplico una fuerza en esta arista, en el sentido vertical. Acá lo que va a hacer, esa fuerza la va a dividir en 3,
y voy a aplicar un tercio en este nodo, un tercio acá y un tercio acá. En este la va a dividir en, fíjate que tengo 1, 2, 3, 4, 5 nodos. La va a dividir en 5 y va a aplicar un quinto en cada nodo. Hace eso el programa. Si yo aplico una fuerza en esta cara, lo que va a hacer es aplicar una fuerza en cada nodo. ¿Ven? Va a ser proporcional a lo que esté, pero no la va a aplicar al medio. Si yo quisiera estudiar esta barra a la flexión con una carga aplicada al medio, lo que tengo que hacer es un split en el lugar donde voy a aplicar la carga. Porque si no me pone la carga distribuida. Y yo quiero hacer flexión con una carga puntual en el medio, pero cuando la aplico, en general, la aplica como distribuida. Ok. Después, otra cosa que hay que tener en cuenta, a ver si tengo el... Otra cosa que hay que tener en cuenta es, vamos a hacerlo acá, si yo quiero aplicar una fuerza de 1000 Newton y la quiero aplicar acá, acá, acá y acá, en esa dirección, si yo quisiera aplicar eso, ahí el programa no está aplicando 1000 en los 4 puntos, está aplicando 1000 en cada punto. Fíjense, aprieto OK, puse una carga de 1000 en cada punto. En el nodo directamente. Ahí sí, ahí lo ponen en cada nodo. Pero fíjense que cuando vengo a las fuerzas estas, perdón, vamos a hacer un ejemplo fácil. Vamos a hacer uno nuevo. Vamos a hacer una varillita, la vamos a dejar en voladizo. Vamos a poner de acero. Y vamos a empotrarlo acá. Y le voy a aplicar, fíjense, si le aplico una fuerza vertical, vamos a ponerle 100 newton, son 10 kilos. Lo voy a aplicar en esta línea. Y lo voy a poner de forma vertical. ¿Ah? Aplico y lo simulo. Bueno, vamos a poner el desplazamiento, me da 82 milímetros. ¿Ah? 82 milímetros y medio. Bueno, fíjense qué va a pasar. Vamos a suprimir esa fuerza y voy a aplicar esos 100 newtons, los voy a aplicar en ese y en ese. Voy a poner la dirección vertical y ahí. Aplico y lo corro. Tendría que dar lo mismo. Entonces fíjense que me aplicó 100 newtons, pero me puso 50 en cada uno. No es que yo fui aplicando 100, 100, 100 y 100. ¿Se entiende? Sí. Yo pongo la magnitud, pero me lo distribuye en tantos puntos como voy tocando. Okay. Eso ténganlo en cuenta, porque a nosotros nos pasó, estábamos haciendo un estudio y
El otro programa que yo utilizo, no. Ustedes ponen la carga de 100 y van cliqueando y va poniendo 100, 100, 100, 100. En este lo va dividiendo. Te pone 100, si se fijan ustedes acá, las dos cargas son estas. Es una sola carga aplicada en 2 puntos. Entonces tengan cuidado porque si ustedes tienen que poner, en el caso que teníamos que hacer nosotros era, teníamos que poner, no sé, cargas de 2000 en varios lugares. Entonces puse 2000 y apliqué en un lugar, en otro lugar, en otro lugar. Cuando corrí la simulación, daba perfecto, buenísimo. Y después hicimos una comprobación con otra carga y daba totalmente diferente. Y después nos dimos cuenta que lo que hace es que pone una sola fuerza. Y si yo voy cliqueando en diferentes puntos, la va distribuyendo. Entonces eso tienen que tener mucho cuidado. Porque si quieren poner 100 kilos en cada nodo, entonces tienen que poner la fuerza 1, pum, 100 kilos. Y si no, vienen acá, si yo quería poner 100 newton en cada nodo, entonces te poner 200 acá, porque tengo 2 puntos. Pero eso, ténganlo en cuenta, Y si quisiera aplicar 2 cargas distintas, entonces las hago por separado. Las borro esta que puse, y digo, yo quiero poner acá 75. ¿Por qué no me deja? Me falta la dirección. 75. Ok. Y poner que quiero poner 25 de este lado, para completar los 100. pero está bien, en la misma simulación se puede. Sí. Y pongo 25 ahí, aplico. Me va a dar 82 también, porque la diferencia es nada. Me da un poquito más porque seguramente está torcida. Si yo la miro... Claro, se torsionó. Y fíjate que ves que acá da un poquito más bajo de este lado que de este. Pero bueno, por eso da un poquito más, porque está un poquito desbalanceada la carga. Pero bueno, tienen que tener cuidado en eso, porque por ahí uno piensa, no, le pongo 100 kilos, y tac, 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 empieza a tocar puntos, y a uno le parece que va poniendo 100 kilos en cada punto que va tocando, y en realidad la va dividiendo, la carga total es 100 kilos distribuida en todos esos puntos. ¿Qué pasa? Eso es, digamos, es la peor forma, porque uno podría decir, bueno, está poniendo carga de menos. Entonces está haciendo un cálculo por debajo de lo que te debería dar. Porque por eso es peligroso eso. Bueno, esto es todo lo que, bueno, pensé que hoy iba a alcanzar, a ver, para que veamos esto, pero bueno, falta la parte de contactos. Y bueno, acá un poco la parte de las fuerzas aplicadas también. Bueno, fíjense que si yo pongo una presión en esta cara, como voy a tener tantos elementos, me la va a distribuir en los nodos. Va a decir, bueno, en esta cara yo aplico esta presión, y como tengo 3 nodos, va a distribuir proporcional a las áreas de cada nodo, ¿no?